Buenas noches, tardes. Bienvenidos y bienvenidas todos aquí al Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Qué gusto verles para esta presentación del libro de Dani Birkent. Soy Florencia, soy la encargada de educación aquí en el Museo de las Artes y tengo el gusto de presentarles al panel de expertos que tenemos para hablar del contenido de este libro que, por si gustan alguien, se está vendiendo de este lado. Vamos a empezar con las presentaciones. Tenemos a Avelino Sordo Vilchis, diseñador editorial y gráfico, editor, promotor cultural. Comenzó a trabajar en diseño gráfico y edición en 1979. Fue director de comunicación social del Departamento de Bellas Artes del Gobierno de Jalisco, desde donde coordinaba los trabajos de diseño de todas las actividades del departamento. Fundó y dirigió el Foro de Arte y Cultura de Guadalajara, fue director de Artes Plásticas del Departamento de Bellas Artes y jefe de Publicidad e Imagen de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. El GPS, no pasa nada. Perdió la señal. Pobrecito. Fue editor en el Departamento Editorial de la Universidad de Guadalajara y fue coordinador editorial fue varias veces editor, es que se repite. Fundó y dirigió las revistas culturales Varia y Tiempos de Arte de la Universidad de Guadalajara. Fundó y dirigió la Galería La Puerta y la Galería Varia. En 1991 fundó su taller Rayuela de diseño editorial en Guadalajara y desde entonces ha editado y diseñado una gran cantidad de libros y revistas y desarrollado proyectos editoriales para instituciones públicas y privadas. En 1995, el Museo del Cartel Político de Lahti, Finlandia, adquirió un ejemplar para su colección del cartel No se hagan bolas, Zapata vive. Libros editados y diseñados por él han recibido el Premio Nacional a la Edición Antonio García Cubas de Lina y el Premio Juan Pablos de la Cámara Nacional de la Industria Editorial. Es autor de Figuras con Paisaje, El Centro Bohemio, Ofelia Medina, Un retrato y nuestros libros Crónica de un viaje y de gran cantidad de artículos para revistas, periódicos y programas de radio. Por favor, un aplauso para él. También nos acompaña, voy a hablar de la autora en último momento, porque es su noche, pero también nos acompaña la doctora Silvana Rabinovich, licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, maestra en Filosofía por la Universidad Hebrea de Jerusalén, doctora en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, tutora en el posgrado de Filosofía. Últimos libros publicados como autora única están La Biblia y el Dron, sobre usos y abusos de figuras bíblicas en el discurso político de Israel, publicados en inglés por Palgrave Macmillan, Trazos para una teología descolonial, y la versión inglesa de este libro salió en enero de 2024. Un aplauso para ella, por favor. Tenemos a Luis Armenta, que es poeta, ensayista y director de Mantis Editores. Premio Jalisco en Letras 2008 y Premio Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz en 2013, entre muchos otros. Los más actuales son el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada, Premio Iberoamericano de Poesía Minerva Margarita Villarreal e Iguana de Oro por la Cátedra Houston de Cine y Literatura de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Sus títulos más recientes son Contradicción, Esto no es un bestiario y Enola Gay. Por favor, un aplauso. Y me pareció lo más lógico dejar a nuestra autora hasta el final, pues porque, ¿cómo no? Dani Birkent, licenciada en Filosofía por la Universidad de Guadalajara, maestra y doctora en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Autora del libro que tenemos aquí, Fuego en la pupila, un acercamiento al libro de las semejanzas de Edmond Javés y del poemario Caducidad. Ha impartido cursos en el Colegio de Letras Hispánicas de la UNAM y en el Programa de Cultura Judaida de la Ibero. Actualmente es profesora de tiempo completo adscrita al Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara.
Espero que disfruten mucho esta noche y los dejo con estos invitados increíbles. Buenas noches o tardes, no sé qué sean. Debo confesar que mi presencia en esta mesa me incomoda un poco. Así empecé también en la otra presentación que hicimos en FIL, pero insiste. Pues resulta difícil justificarme mi presencia aquí, sobre todo si consideramos que se trata de presentar un libro que, si bien es cierto que me tocó trabajar en la edición y el diseño, aborda, y lo hace muy bien además, sobre temas que apenas alcanzo a rozar, que apenas alcanzo a comprender. De manera que les voy a platicar así muy rápidamente algunas cositas que tienen que ver con la hechura de este libro, ideas que trabajé, porque no siempre se tiene el privilegio perdón, sí, perdón, no siempre puedes tomar decisiones de esta naturaleza, no siempre que haces un libro puedes tomar decisiones de esta naturaleza. Entonces les voy a platicar así rápidamente y luego pasamos a lo que importa, que son los muchachos que están aquí a mi izquierda. La caja del libro. Supongo que sí saben que la caja es el espacio que ocupa la tipografía en la página, ¿no? La caja de este libro en particular es resultado de una, podríamos decir eterna, pero no es eterna porque yo no soy eterna, de mi obsesión por el diseño y disposición de las cajas tipográficas. Busca ser un homenaje personal a la Biblia de 42 líneas de Gutenberg, que es el primer libro occidental de la historia, ¿no? Pretende emular las proporciones en aquella primera impresión que se hizo en Occidente, y esto es en cuanto a espacio de la tipografía, en cuanto al espacio que ocupa la mancha tipográfica, ¿no? Gutenberg la resolvió en 2 columnas, hago esa aclaración, yo la resuelvo en una sola. Y Gutenberg en los generosos marcos que empleó, que eso es probablemente lo que más me gusta de ese tipo de ediciones antiguas, le tuvo miedo al vacío, es el horror al vacío que decía Octavio Paz a lo mejor, y los rellenó con ornamentaciones de vegetales por ahí. Nosotros no, nosotros sí nos aventamos al vacío, ¿verdad? Dani. Y bueno, lo que les decía, no siempre tenemos la oportunidad de llevar a cabo este tipo de extravaganzas cuando haces un libro. Y que conste que las limitantes, que digo que sí van por ese lado, no se circunscriben a un asunto del costo, que sí es importante, pero no es el único, sino que también involucran, según yo, asuntos de pertinencia, de compatibilidad. No todos los libros se pueden hacer con este tipo de soluciones. Porque los libros son, de cierta manera, como las huellas digitales. Cada libro es único y cada libro, al ser único, requiere soluciones únicas, ¿no? Claro está que existen una serie de condicionantes, una aclaración antes de terminar, que son insalvables de la forma, que van desde las medidas en que se consigue el papel, que es una y no hay manera de sustraerse eso, y que resulta fundamental para el cálculo de los pliegos, o sea, el tamaño de las páginas, hasta las capacidades de las máquinas de impresión, que también obedecen a esta lógica de los tamaños de papeles y de pliegos, ¿no? Gutenberg no tuvo ninguno de esos límites, porque las suyas fueron peores, debo decirles. Tuvo que fabricar la prensa para imprimir el libro. Tuvo que fabricar o hacer fabricar, digo, no sé bien qué hizo él y qué mandó a hacer, los tipos móviles, que en su caso fue un trabajo de ebanistería porque eran en madera, y también tuvo que fabricar el papel para imprimir y todo lo demás. De hecho, tuvo que fabricar todo, o sea, libros caros aquellos, no los que hacemos nosotros, ¿no? Pero olvidémonos ya de las anécdotas, porque la verdad es que ni al caso vienen y yo tenía que justificar de alguna manera mi presencia aquí. Y
ahora que estamos celebrando la existencia como libro de la brillante tesis doctoral de mi querida Dani Bir, y además la celebración cuenta con las autorizadísimas voces de Silvana y de Luis Armenta, así que me hago un lado y doy voz a quienes tienen tanto y tan bueno que decir. Gracias. Buenas tardes a todas, todos. Hay que agradecer a Lino la belleza de este libro. Me hizo recordar un viaje a Mainz, a la ciudad de Alemania, donde está justamente el Museo Gutenberg y aparece la primera Biblia, los tipos móviles y todo esto. Es un honor presentar este libro junto a él, aunque él diga que esas palabras son las que puede decir, es el hombre con más experiencia en el campo editorial en Guadalajara, y yo diría de los mejores editores del país. Así que te agradezco mucho que nos hayas dado esa introducción tan amena. Gracias, Dani, por invitarme a compartir esta mesa con él, con la maestra Silvana, con todos ustedes. Yo preparé un texto que se titula Un acercamiento, es un acercamiento, jugando con las citas que hace Dani Bir en Fuego en la pupila. En su nota liminar a Canciones para la comida del ogro, 1943-1945, que junto a El agua de los puentes, 1955, y La ausencia del lugar, 1956, son los primeros poemarios de Edmond Jabés, Francisco Magaña, el compilador y traductor, dice: a diferencia de la impronta temática que consolidaría su escritura posterior, la que aquí se congrega presenta el acto de contar historias que celebran los placeres de la imaginación, el trazo fino de la observancia al mundo surreal y el desarrollo de sus propuestas, puntual y pulcro, confieren al conjunto un sostenido punto de tensión, el vértigo hipnótico de una poesía que escapa a nuestros sentidos inmediatos para tomar por asalto las zonas más lúdicas del espíritu. Canciones para la comida del ogro apareció en el sello independiente Taberna Libraria de Zacatecas bajo el cuidado del también poeta Juan José Macías en 2015. En la charla que sostuve con Dani Birkent durante el programa de radio Poesía on the Rocks que conduce Ileana Hernández Arce, comentamos que pareciera que poca gente o casi nadie lee a un poeta tan complejo como Edmond Jabés. Sin embargo, recordamos a Chico Magaña, a Juan José Macías, a Minerva Margarita Villarreal, a Jorge Esquinca y a François Roy, por mencionar un puñado de poetas mexicanos que lo leen desde hace bastante tiempo. En mí ha tenido una repercusión que yo desconocía. En mis más recientes títulos recupero parte de los escritos que han suscitado sus versos y reflexiones. Desde siempre me he quedado con líneas, aforismos, en realidad, que me conectan con esta rama de la poesía reflexiva de Antonio Porquia o Roberto Juarros para ubicarme en el contexto latinoamericano, pero que en realidad vienen de la poesía francesa si quisiéramos darle un sitio físico en Occidente, porque sabemos que se ha nutrido de la poesía del Oriente. Hablo de realidad, pero no hay nada más difícil de atrapar que nuestro concepto de ella. Tal vez por eso disfrutamos esta poesía de Jabés, que plena de aparentes certezas, lo que hace es indagar, profundizar y suscitar nuevas lecturas. Esto que dice Magaña, que es el vértigo hipnótico de una poesía que escapa a nuestros sentidos inmediatos para tomar por asalto las zonas más lúdicas del pensamiento. Igualmente, por asalto, me sentí atrapado por Fuego en la pupila, un acercamiento al libro de las semejanzas de Edmond Jabés de Dani Birkent Gutiérrez, Universidad de Guadalajara, 2023. Este libro de análisis abre con un espléndido prólogo de Silvana Rabinovich titulado Nunca más oportuno, por Dios, abramos los oídos, alto al fuego, y da paso a las secciones preámbulo para una lectura del libro de las semejanzas, imagen y semejanza, panorama general del problema de imagen en la tradición judía, expresión y desobramiento, violencia e idolatría y, finalmente, inconclusiones. Ese trabajo de ardua y aguda reflexión de Dani Birkent tiene la solidez del estudio académico, pero no deja de lado la perspectiva poética de revisitar no únicamente el libro de las semejanzas de Jabés, sino sus obras más relevantes.
Las acompaña además con materiales gráficos y referencias fílmicas que contextualizan las preocupaciones y elecciones afectivas y discursivas del poeta egipcio. Se trata de un trabajo filosófico de gran altura, pleno de citas, por supuesto, que nos llevan por caminos intransitables a veces por la falta de referencias inmediatas. Más allá de ese golpe de humildad al que nos vemos sometidos, está la invitación a leer a esos filósofos que nutren el panorama de estudios de Dani Birkent y que elaboran con ella una aproximación a uno de los poetas más lúcidos, propositivos e inconmensurables del siglo XX. Ya ves, lo mismo trabaja la palabra que el silencio, las cuestiones políticas y religiosas, el exilio y la historicidad como recursos para encontrar semejanzas y diferencias, siempre a partir de una postura meditativa que remite al desierto, sí, pero también a la introspección más amplia. Otro de mis poetas tutelares en cuanto a la poética del silencio, José Ángel Valente, en su epílogo La memoria del fuego, a un extranjero con, bajo el brazo, un libro de pequeño formato, traducción de Cristina González de Uriarte y Maris Privat, señala: tal vez, explica Yavés a Marcel Cohen, era necesario el éxodo, el exilio, para que la palabra cortada de toda palabra y confrontada así al silencio adquiriera su verdadera dimensión. En efecto, todavía joven, en la época de su vida en el Cairo, Yavés solía abandonar la ciudad e internarse solo en el desierto durante 2 días. Cuando de esa práctica, necesidad urgente del cuerpo y del espíritu, iba a derivarse en el decurso de su evolución ulterior y se encuentra, según su propio decir, en el centro mismo de sus libros, o acaso, pensamos, constituyen ese centro. Si la llama es la forma en la que se manifiesta la palabra de Yavés, la relación del libro y del fuego es un pacto al que solamente podemos acceder por la memoria. Para cerrar con Valente, todo libro debe arder, quedar quemado, dejar solo un residuo de fuego. Y en nosotros, sus lectores, el fuego en la pupila nos permitirá recrear esa memoria y adentrarnos por días con solo nuestro espíritu y lecturas en esa realidad que nos excluye o que no comprendemos cabalmente, pero que nos acerca un poco más al espejo con el que nos miramos en el mundo. Felicitaciones, Dani Bir. Bueno, ahora sí. Ensayé como 3 entradas diferentes y elijo la tercera. La primera ya fue en la Feria del Libro, aquí en diciembre, entonces no volvería sobre eso, aunque para mí hay acá una trama muy, muy grande intergeneracional que se encuentra aquí tejida en este libro. Pero eso lo dejo porque ya lo comenté y además está escrito en el prólogo, que es muy breve. Bueno. Ahora sí. Sí, gracias. Bueno, decía que no voy a referir a lo que escribí en el prólogo porque ya está escrito y porque lo comenté en diciembre en la Feria del Libro. Tampoco me gustaría hacer el papel de la maestra que viene a contar todo lo que la historia de la alumna, no, porque no es para nada el caso, sino no, para nada lo que hiciste mal, pero tampoco vengo a hablar como maestra, sino como compañera de camino. Y eso tuve la dicha de acompañar 2 etapas del pensamiento, del desarrollo del pensamiento poético y filosófico de Dani Bir, que lo vi madurar y agitar las alas y volar en este libro, que además el trabajo de Avelino hace que brille más, ¿no? Por todo lo que propone.
Digo compañera de camino porque creo que hay algo fundamental que llegó más tarde. O sea, nosotras empezamos a trabajar, yo no me acuerdo exactamente en qué año, no sé tú si te acuerdas, cuando empezaste la maestría, pero... 2013, claro, 2012, pero en 2015 pasó algo importante. Nosotros trabajamos en una comuna, compartimos una traducción colectiva de un poema de Mahmoud Darwish, El discurso del indio, el penúltimo ante el hombre blanco, y fue una experiencia un poco emulando lo que nos había enseñado Carlos Lenkersdorf sobre su traducción de los evangelios al tojolabal. Él hizo una versión de los 70, porque con 70 representantes de comunidades se reunía todas las semanas a lo largo de 10 años para ir traduciendo los fragmentos del Evangelio. Y cada uno de ellos volvía a su comunidad, lo discutía, corregían la Biblia donde había que corregirla, porque Jesús no podría haber hecho determinadas cosas, según juzgaban, ¿no?, los traductores. Y entonces esa comunidad de traductores logró una versión significativa para los tojolabales de los evangelios. Lo nuestro fue mucho más sencillo, duró 6 meses, fue todas las semanas también, y nos reuníamos con un compañero palestino, Shadi Rohana, con quien todo el resto de acompañantes, algunos de filosofía, otros de letras, íbamos discutiendo acaloradamente cada palabra, cada lugar en ese poema, y cuando el poema apareció por fin en castellano, ¿sí?, porque proviene de un libro que él dedicó al Andaluz para el 5º centenario de la conquista de América y también de la expulsión de musulmanes y judíos de Granada, del Andaluz, nos dimos cuenta que ese poema en realidad en castellano era un puente para el retorno, ¿sí? Y la palabra retorno en Palestina tiene un sentido muy importante, ¿no?, que es el derecho al retorno, y era retorno en el sentido también auditivo del término, como la palabra de Mahmoud Darwish, escrita en árabe, volvía a través del castellano en las lenguas originarias, ¿sí? Y todo eso lo hicimos juntos. Y después vino al año siguiente otro proyecto, que fue ir a leer ese poema con los beduinos, con los poetas saharauis, ¿sí?, en los campos de refugiados del Sáhara Occidental. Y ahí creo que la experiencia del desierto ya te envolvió por completo, al punto de que en ese contrapunto que hay con su papá, ¿sí?, sin excluir a la mamá, que por supuesto es necesaria en todo esto, pero en el sueño del que soñaba el soñado despertó, dicen las ruinas circulares Borges, ¿no es cierto? Bueno, desde el desierto, Danivir marca camino, ¿sí?, sigue marcando camino. Entonces, ya ves que venía trabajándolo desde el 2012, cobra otro lugar en el espacio, ¿no?, en el desierto, en la experiencia del desierto, en las dunas del Sáhara y entre los beduinos, y el lugar que tiene la poesía para los saharauis, ¿no?, que no es solamente, digamos, otra forma del pensamiento, sino que es el lugar del consejo, ¿no?, de donde vienen los consejos, y los consejos políticos sobre todo provienen de la poesía, ¿no? Entonces yo creo que esa experiencia hizo que se abriera así, como un árbol verdaderamente fuerte, esto que vimos acá. Yo entonces decidí que en vez de hablar o leer mi propia palabra, iba a tomar partes del libro, si hay tiempo. Me gustaría leerles algunas partes de Danivir y ver cómo eso hoy cobra un sentido de una actualidad muy grande. Quiero decir también que la cuestión estética está en las antípodas del adorno, ¿sí? La ístesis aquí es una sensibilidad, una capacidad de ser afectada que da lugar a un pensamiento propio,
Yo me había enterado de Yavés, por supuesto, por Derrida, porque la gente de filosofía leemos a los filósofos y de ahí a través de los filósofos nos enteramos de los poetas. Cuando yo vi todos esos rabinos y como yo había llegado a este país hace 31 años como maestra de Biblia hebrea, dije, bueno, a ver qué pasa con estos rabinos y bueno, puse a buscar todos los libros y adivinar qué decían esos nombres tan curiosos. Y bueno, verlo aquí es un retorno también, es un retorno sumamente importante. Yo voy a tomar dos partes. Si quisiera empezar leyendo, hay un concepto que trabajas muy bien, que es la crítica a la idolatría de la tierra, ¿no? Y claro, lo haces de la mano de un filósofo sumamente importante, que es Yeshayahu Leibovich, del que tenemos un libro traducido al castellano que trituraron, pero que en la red debe circular en PDF por lo menos, que es la crisis como esencia de la experiencia religiosa. Y bueno, y la idea de él es en aquello que él también llamaba fascismo, ¿sí? Que es la adoración del Estado, la adoración de la bandera o la adoración de la tierra, él con sus palabras proféticas lo designaba como idolatría, ¿no? Entonces, voy a leer este pedacito de la página 150, donde dice, podríamos hacer eco del epígrafe de Yavés. Bueno, el epígrafe dice, el epígrafe dice, la verdad es ese final dramático de todo relato que tenga a Dios por héroe y al hombre por comparsa. Entonces ella aquí se hace eco de este epígrafe con el que empieza este apartado, añadiendo con Leibovich que la idolatría es ese final dramático de todo relato que tenga el Estado por héroe y a la religión por comparsa. Es decir, no está hablando de teología política. Aunque Yavés expresó en repetidas ocasiones su solidaridad con los habitantes de Israel, ya que, como él mismo dice, se trata de una tierra que antes de convertirse en Estado ya era una tierra de refugio, tuvo al mismo tiempo la precaución de desmarcarse del proyecto nacionalista que se instauró en esta tierra desde 1948. Para ello, desde su repugnancia visceral a todo arraigo, el escritor se negó a considerar este país, tras abandonar Egipto, como una posible patria y llegó al punto de calificarlo como un, cito, reflejo de la quiebra del liberalismo occidental, a lo que estamos viendo ahora todos los días en las noticias. Y bueno, cuando quiebra un monstruo así de grande, lo hace de manera violenta, muy ruidosa y muy dañina, ¿no? Es lo que estamos viendo. Ese fue un paréntesis mío. Como una vergüenza para Occidente, dijo Yavés, y como el resultado de una intolerancia exacerbada por la cual fue necesario crear este Estado para salvar a los judíos occidentales después de la guerra. O sea, la culpa alemana, ¿no? Terminó, y de Europa, terminó creando un Estado europeo en Medio Oriente. Nacionalizado francés pocos años antes de su muerte, sus afectos tampoco se adhirieron a este título y guardó una postura crítica hacia los ideales de libertad, igualdad y fraternidad sobre los cuales se ha querido mantener la idea de Francia para los franceses. Bajo la consigna de que jamás la herida curará la herida, el desarraigo de Yavés responde a un rechazo contra toda forma de exclusión o autoexclusión que se siguen perpetrando, apostando, en cambio, por el reconocimiento de la diferencia y el diálogo como únicas salidas posibles del dominio generalizado de ese egoísmo colectivo. El término egoísmo colectivo yo lo conocí a través de Martin Buber y hay algo ahí que está marcando como diálogo, que está muy lejos de lo que normalmente escuchamos cuando un político llama al diálogo, es que en realidad significa te sientas y me vas a escuchar, vamos a hablar en mi lengua, cuando en realidad lo que Yavés está proponiendo, y hay una presencia muy grande de Levinas en el texto de Danivir, es que tenemos dos oídos y una sola boca, y el deber de escuchar y de que la escucha sea hospitalaria, al igual que el diálogo. Hoy, dice Danivir, los dirigentes del sionismo político, alimentados por una visión orientalista importada de Europa, este término obviamente lo toma de Edward Said, se esfuerzan por borrar los rasgos orientales, entre comillas, del judío moderno, en vistas a una desarabización de la lengua, el pueblo y la cultura judías.
afirmación artificial del uno a través de la exclusión del otro, que busca borrar todo rastro de alteridad para privilegiar una representación, entre comillas, pura y homogénea de nación. Yo quisiera recordar algo porque el Estado responde a una pregunta sumamente europea. Para el antisemitismo es europeo, el nacionalismo es europeo, el chauvinismo es europeo, ¿no? Y llegan al Medio Oriente de la mano de este movimiento sionista. Los judíos jamás se preguntaron si eran una nación o una religión. Esa pregunta es una pregunta europea. Siempre se tuvo por el pueblo de Dios, y pueblo no en el sentido político y territorial del término, ¿no? Sino con una pertenencia y una relación que nada tenía que ver con los privilegios que después tanto daño han causado. Bueno, luego de esto yo pasaría a algo muy importante. El movimiento sionista ha considerado de manera muy poco atinada, y Dani Bir lo explica muy bien en el libro, ha concebido al exilio como una anomalía, ¿no? Y la realidad de los judíos ha sido la dispersión siempre, ¿no? Durante siglos, milenios. Entonces, el hecho de concebirlo como una anomalía es verse desde la perspectiva del otro, que no precisamente aprecia esa particularidad de uno, y Dani Bir desarrolla muy bien también aquí en el libro este privilegio epistemológico del exilio y toda una serie de razonamientos fuera de este aplanamiento territorial que se hace de la relación del pueblo con Dios, y que, hace que en el poema que tradujimos en el 2015, el indio, entre comillas, de Darwish, pregunte, no pregunta, él dice, pregunta, ¿por qué ya dejen de buscar a Dios en libros donde ustedes dijeron que les prometió una tierra en nuestra tierra, y tómense su tiempo para matar a Dios, ¿no? Ese aplanamiento territorial es el que mata a Dios, es el principio teológico político que reduce al término, al campo semántico de lo geográfico, términos teológicos como el de exilio, que tú muy bien desarrollas, y la solución que se da en el Talmud al exilio como reunión de todos los exilios, Kibbutz Galuyot, que en realidad tampoco es geográfico, y que el sionismo lo aplanó en lo geográfico, y vemos ahora los últimos estertores de esta teología política nacional colonial. Hay una crítica aquí muy grande de Yavés, que toma a Dani Bir, a la pureza étnica, y me gustaría, si me permiten, leer otro pedacito, porque quiero hacerme eco de tu voz, digamos, como prestar mi voz para ti. Dice Dani Bir en la página 157, la pureza étnica es en la actualidad un fundamento caduco, muy difícil de defender, y mucho menos tratándose de una colectividad que lleva milenios moviéndose alrededor del planeta. Quizás el generoso espectro de la semejanza desplegado en la obra de Edmond Yavés nos sirva para desmentir este prejuicio y para abrir un criterio más amplio desde el cual entender la naturaleza de nuestros vínculos. En un fragmento del libro de las preguntas, un rabino de Yavés recuerda de memoria una canción donde aquel que canta se va reconociendo en 3 diferentes razas, colores en los cuales se ha querido dividir históricamente al género humano. Me dije, mi raza es la raza amarilla. Contesté, yo soy de tu raza. Me dijo, mi raza es la raza negra. Contesté, yo soy de tu raza. Me dijo, mi raza es la raza blanca. Contesté, yo soy de tu raza. Pues mi sol fue la estrella amarilla, pues me envolví en la noche, pues mi alma, como la piedra de la ley, es blanca. Esto es de Yavés. Cargados de contenido histórico, dice Dani Bir, estos 3 colores no pueden ser tomados a la ligera. Bajo el sol de una estrella amarilla se calienta un alma de piedra blanca, grabada por la ley y escondida bajo el cobijo negro de la noche. Esa misma estrella amarilla
Fue la insignia que eligieron los nazis para señalar a los diferentes grupos de judíos europeos capturados durante la Segunda Guerra Mundial. Signo de segregación y discriminación, el mito de la raza se propagó en Europa desde la segunda mitad del siglo XIX como una moda contagiosa, cargada de prejuicios en contra de judíos, africanos y otros pueblos del, entre comillas, Oriente. Estos prejuicios intentaban sostener... no se escucha. La lluvia, claro, bendita lluvia. Estos prejuicios intentaban sostener un sentido de superioridad del hombre europeo apoyado en el rápido desarrollo industrial y tecnológico que se concentró en el centro y occidente del continente. A partir de fundamentos supuestamente científicos, las ideologías predominantes buscaron atribuir a esta, entre comillas, superioridad, causas hereditarias. Fue esta ideología la que buscó asignarle a los judíos rasgos biológicos singulares y enmarcarlos como una raza-nación o pueblo foráneo. Contaminaba la cultura y la herencia europeas. No obstante, se pregunta Shlomo Sand, un historiador de los nuevos historiadores israelíes, ¿cómo derribar este prejuicio cultivado durante largo tiempo en el núcleo del antisemitismo, cuando tantos ciudadanos israelíes hoy en día siguen estando convencidos y defienden a toda costa su homogeneidad genética? O sea, aquello que los señaló para discriminarlos es algo que se agenciaron para afirmarse en una afirmación que realmente lo que logra es la autonegación. Cita a Shlomo Sand, Danivir, hubo tiempos en Europa en los que cualquiera que mantuviera que todos los judíos pertenecían a una nación de origen foráneo hubiera sido inmediatamente clasificado como antisemita. En los tiempos actuales, cualquiera que se atreva a sugerir que las gentes a las que en el mundo se conocen como judío, no los actuales judíos israelíes, nunca han sido un pueblo o una nación y siguen sin serlo, es denunciado inmediatamente como alguien que odia a los judíos. Tal vez la lluvia me proteja de contarles algo que todos tienen la experiencia, cualquiera que haya osado hacer una crítica tuvo este problema, ¿verdad? Bueno, yo voy a saltar ahora a una pregunta que hace Danivir, que es muy levinasiana, sobre el rostro humano, y con esto terminaría. Pregunta Danivir en la página 162, ¿no es acaso el rostro humano el más generoso de todos los albergues, la más duradera de todas las moradas? De manera recurrente se percibe en Yahvé una poética del rostro que juega con las huellas de una herencia fisiológica construida a través del hábito. Así, por ejemplo, en un fragmento del libro de las preguntas, se describen uno por uno los rasgos de un hombre. Las mejillas hundidas eran la herencia de Reb Dabar, marcadas por la presión del índice izquierdo y el derecho del enviado de Dios, que lo había interrumpido a mitad de sus oraciones para besarle la frente. Los labios delgados provenían de Reb Antar, quien había pronunciado tantas veces el nombre de Dios que su boca se había desgastado a fuerza de repetirlo. Y la nariz aguileña era la herencia de Reb Efat, quien había hecho, y cita, un ramillete de esperanza y amor con el aire que oteaba salmodiando las rocas de aurora y de arena. Hábitos, prácticas, gestos, el rostro es la escritura viviente de nuestros trayectos inconclusos, dice Danivir, tan múltiple y diverso como todos los paisajes que habitamos, a imagen y semejanza de todas las geografías. Así continúa este recorrido por los rasgos humanos en el libro de las semejanzas. Cita, cada parcela del globo, desde la más fértil hasta la menos afortunada, habría dado al judío, a través del libro, su fisionomía, su manera de ser, su razón de ser y de vida. Pero esta relación íntima con el paisaje, dice Danivir, sería también el fermento de su nostalgia nativa, de su inquieto y doloroso paso, parecido sin duda a otros.
errancia tendida hacia el reconocimiento de un lugar preservado en la constelación reverberante de los no lugares. El rostro, dice Dannevirth, no puede ser el territorio de una nueva forma de exclusión. Los rasgos no son las fronteras que nos dividen, sino el criterio a partir del cual nos acercamos a través de todas nuestras diferencias. Cita una vez más a Yavés: el exilio ha alterado tanto mis rasgos. Decía además Rav Avner que ningún miembro de mi comunidad quiso recibirme bajo su techo. Para cada uno de ellos yo estaba muerto. La semejanza, como la incertidumbre, tiene que seguir siendo valle de vida, dice Dannevirth, inquietud que atiza la llamarada de nuestros vínculos y no la estéril arquitectura de un prototipo. Aquí yo pienso en la cuestión de la deshumanización del otro, que es aquello que se produce a través de este procedimiento de reducir los rasgos del otro a razones para una exclusión. La deshumanización del otro, que a mí siempre me gusta repetir esta imagen, que es un arma de doble filo, que no tiene empuñadura, porque el que deshumaniza se deshumaniza, en realidad lo que termina produciendo es un borramiento de la imagen y semejanza, ¿sí? Que es aquello que está en el Génesis 1, que a imagen y semejanza fue creado el hombre. El hecho de convencerse de que el otro es aniquilable, es un número, ¿sí? Como dice el programa de inteligencia artificial al que osaron ponerle como nombre Evangelio, ¿sí? Dicen los usuarios de este programa que no hay error en el Evangelio, no hay error y se juzga previamente si una vida vale la pena de ser vivida o no, o es un daño colateral más, ¿sí? A costa de otros. Eso lo que hace, a pesar de creer que se está borrando la imagen y semejanza en el otro, en donde se está borrando realmente es en el rostro propio. Y eso es lo que estamos asistiendo en estos días, donde a los refugiados, 7 veces refugiados y muchas más también, hacinados, se los bombardea y después se dice que fue un error, habiendo confesado antes que no lo era. Bueno, hay aquí una cita de Dannevirth, que Dannevirth toma de Yavés, que dice: nuestras semejanzas son los restos reunidos de una infinita memoria seca, decía. La ciudad envilece al rostro, enturbia la semejanza. El desierto nos restituye nuestros rasgos olvidados. El desierto es divino espejo pulverizado. Y esa yo creo que fue una experiencia de Dannevirth que produjo esta escritura profundamente sensible, que nada tiene de sensiblera, sino justamente de receptiva y de traductora de la experiencia del otro. Y con esto entonces yo te agradezco muchísimo poder estar otra vez aquí acompañándote en este largo camino que ahora seguiremos compartiendo en otras aventuras de utopías de la traducción. ¿Sí? Hola, hola. ¿Allá? ¿Ya se escucha? Bueno, estoy demasiado emocionada como para decir algo mínimamente cuerdo, pero primero que nada quiero agradecer muchísimo la presencia de todos ustedes. Quiero agradecer también, aunque no pudo estar presente ahora, al doctor Juan Manuel Durán Juárez, que hizo posible la publicación de este libro. Hace 1 año y medio más o menos que lo propuse a la editorial del Kuksh, y bueno, ahora verlo materializado es realmente algo pues que me llena profundamente el corazón. Y bueno, reiterar mi agradecimiento a Abelino, a Silvana, a Luis, por sus miradas que convergen en esta reunión, que son muy distintas.
El corazón de la poética yavesiana es una de sus frases que a mí se me quedó grabada, que dice: toda verdadera proximidad pasa por la diferencia, ¿no? Ese es así como el rasgo más simple que puede unirnos a todas, a todos, a todes en espacios de convergencia a través de la diferencia, ¿no? En el respeto a las diferencias. Y bueno, yo aprendí con Silvana, que me invitó al desierto, aprendí que la palabra poética lleva inscrita de manera imborrable la palabra ética, y que la sensibilidad que me llevó a descubrir el pensamiento yavesiano a través de un libro que me regaló mi padre, el libro Las Preguntas, y que me movió, me inspiró para también ponerme yo a escribir mis propios versitos, no podía en ningún momento dejar de tener también un compromiso ético de fondo, ¿no? Entonces yo fui descubriendo capas y capas en el pensamiento yavesiano, me tropecé muchas veces en el camino, hice una primera tesis con Silvana, y tenía, bueno, quiero platicarles así muy brevemente porque me gustaría más bien que abramos la conversación y todo lo que pueda yo citar y decir ya está de alguna forma contenido en el libro, pero quiero platicar simplemente la anécdota de que yo tenía una pregunta que tiene que ver con mi relación, sí, con las artes visuales, porque el pensamiento de Yavés me llevó al pensamiento de Manuel Levinas, que es un gran filósofo del siglo XX, quizás la ética más exigente que exista en la filosofía occidental, entre comillas, lituano, judío, bueno. Pero en el camino de ir encontrando los hilos ya existentes entre la filosofía de Levinas y el pensamiento poético de Yavés, e intentar darle a eso una forma académica más o menos razonable, empecé también a encontrarme con una serie de limitantes en Levinas para entender la dimensión estética, entre ellas la separación o cierta calidad distinta que reconoce entre la expresión de las artes plásticas y de las artes visuales en general y de la expresión poética y musical, por un tema justo de que, según un texto maravilloso de Levinas que se llama La realidad de su sombra, dice: la imagen convierte la alteridad del otro en alter ego, la imagen convierte al tiempo en espacio, lo cristaliza, lo fija, ¿no? Y eso neutraliza la dimensión ética, ¿no? Y bueno, fue esa inquietud y esa necedad con la que empezó el germen de escritura de este libro. Tiene, ya ves, un fragmento muy bonito en el libro de las semejanzas que dice: la vida dispone de todos los colores que ella aviva, la muerte de uno solo que ella impone. El escritor y el pintor se separan con el primer rayo de sol. Yo quería averiguar qué tanto era cierto eso, después de haber vivido rodeada de imágenes toda la vida, y cómo se podía revertir esa neutralización de la dimensión ética para encontrar un rostro en la imagen y un lugar de hospitalidad, ¿no? Y bueno, pues nada más, quiero compartirles eso para abrir el diálogo, si fuera posible. Gracias. Yo tengo una provocación, Danivir. Es muy famoso la polémica levinasiana en torno a la mujer. Entonces te pregunto sobre Edmund Yavés y tu acercamiento en torno a lo femenino, bueno, en torno a la mujer, perdón. Entonces por ahí va mi pregunta y quisiera que solamente detonar eso. Hay una entrevista
que para mí fue una introducción maravillosa al pensamiento Levinas, se llama Ética e Infinito. Y una de las preguntas que responde Levinas tiene que ver precisamente con eso, y cita el pasaje del Génesis, en el que dice, varón y hembra los creó, ¿cierto? Silvana nos podrá decir el sentido en hebreo. Pero dice Levinas, dice, y si en lugar de dividir al género humano, ¿no? Si en lugar de arbitrariamente separar en dos grupos al género humano, nos esforzáramos por ver todo lo que de femenino hay en los hombres y lo que de masculino hay en las mujeres, dice, quizás ese sea el sentido profundo del pasaje, varón y hembra los creó, ¿no? Y bueno, sabemos que en medio de eso hay muchísimas otras variedades, variaciones y diferencias, justo, que una poética hospitalaria como la Llaves sí podría acoger. A mí me quedaron dando vueltas la relación entre memoria, pregunta, rostro, sobre todo, y esta reflexión y esta distinción de la que hablaste entre las artes plásticas y la poesía, y de algún modo como hay un elemento que las une, que es esta cuestión viviente en la memoria, en la pregunta, en el rostro. Y nada, me gustan, se me enganchan esas ideas como lo generoso de la pregunta, como algo que está en movimiento, igual que la memoria. Gracias, Yu. Bueno, no sé si alguien más quiera seguramente comentar algo al respecto, pero uno de los elementos justo de haber querido hacer también una lectura contrapelo de la estética de Levinas tiene que ver con cómo la imagen visual, y eso lo trabajé desde George T.D. Uberman y el psicohistoriador del arte Avi Barbour, abre siempre una dimensión transhistórica y transtemporal, ¿no? Nos enlaza con las generaciones pasadas y las generaciones por venir, ¿no? Dice T.D. Uberman, dice, hay que reconocerlo, ¿no? La imagen tiene mucho más de memoria y mucho más de porvenir que el ser que la mira, ¿no? Estamos frente a una imagen y sabemos que lo más probable es que no sobreviva, y más bien es lo que puede haber en medio de las diferentes interpretaciones, de las diferentes miradas, ¿no? De la actualidad de un pensamiento como el de Edmond Llaves y de varios de los artistas con los que mantuvo también un diálogo, en un presente como el que nos describió aquí Silvana. Ese impacto del osido en el ahora es algo inherente a la imagen, ¿no? Como recurso también de pensamiento. Perdón. Por favor. No, y siguiendo con Didi Uberman, pensar en esta imagen tan fuerte de la persistencia de las luciérnagas, ¿no? Como en realidad de lo que se trata es de aprender a mirar de otra manera, y mirar con memoria indica mirar el negativo de la foto, ¿no? Nosotros que conocimos los negativos de las fotos sabemos de eso. Hay una tarea muy grande en la mirada, y nada queda plasmado en una foto ni en un instante. Hay en el decálogo de Kieślowski, en el Quinto Mandamiento, el asesino, ¿no? Porque todos se duplican los mandamientos en Kieślowski, va a la casa de fotos y lleva una foto de su hermana en la comunión y le pregunta al de la casa de fotos si acaso se puede saber si la persona de la foto está viva o está muerta, ¿no? Y esa es la tarea de la memoria, creo yo. Me resonó Walter Benjamin. Sí. No, por favor. Por favor. Yo cuando
se presentó por primera vez el libro, no lo conocía, por supuesto, ¿no? Ahora lo conozco. Y me gustaría ir a un punto fundamental, que es el de tu lectura, ¿sí? Que es una lectura muy justa, en el sentido fuerte de la palabra, en tanto va y respeta justamente los textos de Edmond Javert, ¿sí? Pero también en la perspectiva de que no se queda ahí, sino que va más allá, ¿sí? Vas más allá en muchos sentidos, ¿no? Y esa lectura a mí me parece muy pertinente por la actualidad, y me gustaría jugar con la palabra ética con tres connotaciones distintas. Una ya se dijo aquí, la poética; otra ya también de alguna manera quedó esbozada, la estética, ¿no? Y voy a cambiar el término y voy a hablar de polética, no de política, ¿sí? Porque también en tu planteamiento hay una posición ética muy clara y una posición política también muy clara, pero sin dogmatismo, ¿sí? Sin cerrar nunca el texto, ¿no? Y sin imponer nunca una lectura, ¿sí? Sino más bien dejando abierta la lectura y dejando abierto a que cada quien tome un posicionamiento respecto a estas cuestiones tan pertinentes, ¿no? Me parece que podemos afirmar, ese es un atrevimiento que hago, ¿no? A partir de este capítulo último de tu texto, ¿no? Que somos terriblemente violentos e idólatras ahora, ¿sí? Y lo que me gusta mucho es que en este rastreo genealógico que haces yendo a las fuentes hebreas, no solamente, ¿no? De cómo está jugada toda la violencia y toda la idolatría alrededor de todo el tema de la imagen y la prohibición de la imagen, ¿no? Nos lleva a todo esto que está pasando justamente y que Silvana pone muy bien en su presentación, ¿no? Es decir, en lo personal, mi gran preocupación es el retorno de los fascismos, ¿no? Más brutales y más salvajes que los fascismos antiguos, ¿no? ¿Sí? Más caricaturescos y grotescos quizá también, ¿no? Pero por eso mismo más peligrosos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, tu libro me parece de una enorme virtud, ¿sí? En la perspectiva de que hay un posicionamiento todo el tiempo, ¿sí? Político y ético, pero nunca impositivo, ¿sí? Nunca dogmático y nunca cerrado, ¿no? Entonces, es tan fino y es tan sutil que uno, a través de toda tu argumentación, termina por convencerse, ¿no? De que hay que tener una posición ética y hay que tener una posición política ante lo que está pasando ahorita en el mundo. Muchísimas gracias, Nacho, y muchísimas gracias por las vueltas de lectura que le has dado al libro. No sabes lo muchísimo que significa para mí que un maestro de la licenciatura mantenga ese diálogo, ¿no? A través de la lectura. Ese es para mí el distintivo o la enseñanza más profunda de la escritura de Edmond Javert. Ese movimiento, o sea, la escritura transmite ese movimiento de recogimiento, de exilio. Bueno, ahora que mencionaba Silvana el sentido teológico del exilio, se refería al cabalista Isaac Luria, que hablaba del exilio cósmico de Dios, donde Dios se tuvo que retraer, se tuvo que retirar, se tuvo que retrotraer para dar espacio a la creación. Y esa imagen, bueno, es una imagen que proviene del imaginario cabalístico, pero que ya ves, recupera en el universo poético, a mí siempre me ha parecido una imagen muy poderosa, ¿no? Tanto a nivel personal, individual, como a nivel social, ¿no? Y esa quizás sería la llave
o una de las posibles claves que nos da Yahvé para combatir el fenómeno de la idolatría, que justamente es esa tentación por quererle dar significados absolutos, por querer abarcar una noción de verdad cerrada, ¿no?, y absoluta, excluyendo cualquier tipo de interpelación o incluso de impugnación, ¿no? Dice Maurice Blanchot, que fue otro gran pensador y escritor, que fue uno de los principales interlocutores de Yahvé junto con Levinas y Derrida, dice que la autocrítica no es otra cosa más que la anulación de la crítica, una forma de autosuficiencia, ¿no? Yahvé busca de muchas formas creativas y con mucho sentido del humor también en momentos, tiene unos pasajes dolorosísimos, oscurísimos, y tiene otros pasajes muy lúdicos, como bien lo describía Luis en su maravilloso texto, ¿no? Esas son las zonas más lúdicas del lenguaje, como chispas escondidas en las cenizas, reviven, ¿no? Y ese es el componente utópico también de la poética yavesiana, pero de todas esas maneras lo que busca justo es desmantelar estas certezas vacías, estas certezas huecas que terminan por exponenciar la violencia. Si pude hacer un poquito de eco de todo lo que hace Edmond Yavés, ya me puedo sentir un poco satisfecha. Muchas gracias, Nacho. Bueno, gracias Danivir y a todos los presentes. Tuve la oportunidad de leer algunas partes de tu libro y además de lo poético que también está escrito y la reflexión que hace sobre las preguntas y el libro y la función del libro también como el lugar en el cual también están plasmadas las grandes inquietudes y las grandes preguntas. Entonces, yo quería preguntarte cuál fue como esa pregunta que podría encerrar las otras preguntas dentro del libro de Edmond Yavés, en lo que tú pudiste analizar. Muchas gracias, Cris. Gran pregunta. Bueno, primero, haciendo eco a lo que dijiste sobre el libro, que la palabra libro en Yavés tiene muchas interpretaciones y dimensiones y juega todo el tiempo con esta cuestión. O sea, ahora sí que dirían los teatrólogos que rompe la cuarta pared constantemente, porque tú tienes un libro en las manos y te está hablando del libro, y el libro es el universo, ¿no? Dios a través del lenguaje creó la realidad, entonces hay signos escondidos en las cosas que hay que descifrar, ¿no? Es esta ontología también, ¿no?, de la palabra. Que ya ves, bueno, con esta poética alucinante que lo distingue, contagia a muchos otros poetas, ¿no?, como José Ángel Valente. Uno de esos poetas también es Luis Armenta, que tiene un poema que empieza justo parafraseando a Yavés con una frase que dice: todos los libros son libro, ¿no? Entonces, bueno, es esa especie como de efecto Matryoshka, donde hay libros dentro de libros dentro de libros al infinito, lo que produce ese vértigo, pero también lo que te enlaza con esa potencia creativa que hay en el espíritu poético de Yavés, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta que abarca todas las preguntas? No hay, justo a través de ese desglose infinito de las preguntas, Yavés dice que su única obsesión o su máxima obsesión fue la del último libro, aquel que nunca escribiremos y que contiene en potencia todos los libros de los que somos efectivamente capaces de escribir, ¿no? Pero que la ambición del escritor siempre tiene que ser la del último libro. Y bueno, juega mucho también con esta cuestión
desplazar tanto al origen como a cualquier final que pudiera ordenar el discurso en una teleología. No hay un fin último, no hay un origen, es anárquica su poética en ese sentido, de romper con el arjé, con el origen, y la pregunta está en el centro de todo, pero no es una pregunta específica, porque entonces se perdería, ¿no? Se perdería ese impulso.